Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy especialmente tengo la fortuna de contar con Alan Reyes, un querido amigo que tuve del 2016. Sí, casi. 17. O sea, ya vamos a tener casi 10 años. Ya vamos para allá. Mira, la verdad es que tuvimos la gran oportunidad de compartir un espacio y que es el IPADE, y ahí fue donde hemos ido caminando a través del tiempo. Gracias, Alan, por estar aquí con nosotros. Alan me preguntaba y me decía, ¿y de qué vamos a hablar? Pues nada más de ti, que es lo más importante, ¿no? No, bueno, a ver cómo nos va. Espero que muy bien. A ver cómo nos va. No, Alan, fíjate que a mí me da mucho gusto que estés conmigo y te voy a decir por qué. De alguna manera me empezaste a insistir en tener la oportunidad o que te interesaba participar de manera activa con lo que es la cámara, ¿no? Y yo decía, espérame, ¿no? Ahora ya puedes participar, buenísimo, ¿no? Pero obviamente el hecho de que seas empresario, este programa en especial surge para darle voz a los empresarios y surge. Después hemos ido reconfigurando muchas cosas y hemos tenido la oportunidad de tocar diferentes industrias, pero también diferentes áreas de la vida y de la cotidianidad. Y entonces han pasado por aquí rectores, magistrados, o sea, ha pasado de todo. Y porque al final nos dimos cuenta que efectivamente todos ellos al final abonan precisamente al sector empresarial, ¿no? Entonces, construirte como empresario, creo que vale la pena a veces plantearlo, disfrutarlo, compartirlo, porque la audiencia da por sentado que a los empresarios nada les duele, nada les pasa, ¿no? Yo creo que es algo que, pues no. Sí. La historia es diferente. La historia es diferente, o sea, una cosa es lo que ves, nadie sabe lo que carga más que el que lo carga, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ¿cómo inicias como empresario? Déjame retomar un poquito lo que dijiste, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que hacer lo que a uno le gusta. Si no lo haces, si no vas por ahí, no funciona, ¿no? Así es. La vida de la empresa es complicada, es bonita, tiene altibajos. Entonces, si no lo disfrutas, no tienes nada que hacer en ese camino, ¿no? Tiene que ser algo que de verdad sume a tu vida y sume a lo que hace en general. ¿Cómo inició? Siempre tuve intención de tener un negocio propio, de hacer cosas personales, de hacer proyectos. En el camino hubo las oportunidades y entonces pusimos la compañía. Nos dedicamos a vender tarimas de madera, como tú lo sabes. Empezamos un poco jugando, un poco viendo de qué se trata y ya llevamos ahí casi 20 años en ese camino. ¿Con quién inicias? Solo, básicamente, a aventarnos a la oportunidad. Y afortunadamente funcionó bien en el mercado y aquí estamos. A ver, tú hace 20 años decides ser empresario. Ajá. ¿No? Empiezas y dices funcionó y funcionó bien. No, no es cierto. O sea, lo dices tan, se acabó la entrevista, funcionó, ¿no? Pero no es así. O sea, realmente el impulsar o el hacer empresa, pues seguramente dentro de toda esta travesía encontraste cosas, por supuesto. Digo, si no has tenido una empresa quebrada, no has sido empresario, ¿no? Correcto. O sea, si no has estado en números rojos, pues no has sido empresario. Si no has tenido para la nómina, no has sido empresario, ¿no? Totalmente. O sea, cuando empiezas a hacer un recuento de todo lo que uno va pasando y va uno haciendo, se da cuenta que hay muchísimas cosas que, por supuesto, son complicadas, ¿no? Pero que sin embargo, pues hay que impulsarlos y hay que trabajar y hay que hacer que las cosas funcionen, ¿cierto? Totalmente. Pero a ver, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo decides primero que sea a través de lo que son las tarimas? O sea, porque pues igual, o sea, yo hubiera ido a ver las tarimas y, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionaste, sí, a lo mejor uno reduce el tiempo, reduce lo que pasó, ¿no? Empecé y de la noche a la mañana fui exitoso. Sí. Nada más que la noche duró 15 años. O sea, no es algo tan sencillo, efectivamente. Así es, o sea, 15 años de... La compañía, para que jalara, yo creo, como tú dices, quebró por lo menos 4 o 5 veces los primeros 3, 4 años, de irnos a números rojos, de pedir prestado, de buscar, de vender lo que había para poder continuar
pues, el sueño o el gusto que teníamos por la empresa, y sí pasamos por todas esas, se tienen que pasar, ¿no? Cuando inicié la compañía estábamos en Jalostoc, en Ecatepec, en una bodega pues, relativamente chiquilla, ¿no? Para empezar a hacer y empezar a construir, cometiendo errores, Pero ¿cómo decides hacer tarimas? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿no? Previamente estuve en la industria de logística, sabía que había una oportunidad ahí, me pareció algo que, pues, evidentemente hoy lo sabemos, todas las compañías utilizan tarimas, es un insumo que hoy en día se ha vuelto muy importante, no solamente en la fabricación, en la distribución, en toda la logística del mercado. Entonces yo vi una buena oportunidad ahí en el camino y afortunadamente caminó bien, ¿no? Definitivamente creo que parte importante es ser optimista, ¿no? Porque dices, me pasó esto, pero voy a salir. Sucedió aquello, ya vino la autoridad, ya vino una persona a hacernos, ya vino, pero tienes que ir positivo y positivo y positivo y positivo para nunca bajar ese ritmo, ¿no? Fíjate que es cierto, yo creo que cuando uno dice, yo soy muy optimista, o sea, a mí me dan un palo y digo, qué bueno que me pegaron, porque eso me hizo yo aprender. Sí, claro, o sea, siempre le veo la parte buena y siempre termino diciendo, qué bien, o sea, qué bueno que me pasó esto, o los tiempos de Dios son perfectos, o sea, siempre le encuentro la parte buena, o sea, siempre digo, esto salió por esto y valió la pena. O sea, creo que ese es uno de los temas que deben de tener los empresarios. Los empresarios realmente, cuando ven muy oscuro, dicen, qué bueno porque voy a vender velas, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? Totalmente Empiezas a decir esa parte, ¿no? Entonces, tú ahí en Jalostoc abres la primera empresa. Correcto. Pero tú venías de la logística. Sí, ya hacía algo de logística. ¿Tú habías trabajado previo dónde? Sí, en una compañía que se llama CHEP, que se dedican a hacer tarimas de madera, bueno, a rentar tarimas de madera. Veía yo el mercado que se trataba. Es un modelo distinto al que hacemos nosotros, pero finalmente está en ese mercado de distribución. O sea, tú venías, ¿y cuánto tiempo habías estado ahí? Ahí estuve, yo creo que unos 4 años, 5 años. Y previamente trabajé en una compañía que se llama Smurfit, Cartón y Papel de México, y básicamente era un poco de, pues sí, logística, porque la coordinación que había entre las plantas era metropolitana. ¿Y cuándo decides ser empresario? ¿Cuándo sales? ¿Sabes qué? Llegó un momento en que ¿Lo decidiste o dijiste, ya estoy? No, el camino me llevó, como siempre, ¿no? Y hay que ver qué hay que estar abierto, siempre disponible. Cuando cumplí 30 años, tenía 2 caminos. O seguía por el mundo corporativo, en donde seguramente y echándole ganas y con esfuerzo iba a ser algo bueno, ¿no? O lo dejaba completamente y me iba a intentar lo que yo quería, poner un negocio. Sentí que en ese momento lo podía hacer, si las cosas salían muy mal podía regresar al mundo corporativo, pero ya quería hacer ese cambio, ya lo necesitaba hacer ese cambio. Entonces en ese inter todo se fue acomodando para que sucediera y entonces a los 30 años más o menos fue cuando fundé la compañía. Qué padre. Fíjate, qué padre que a los 30 años, ¿y tienes 20 años con ella? Sí. Pues mira, qué padre. Y a través del tiempo, ¿qué has logrado dentro de la empresa? Mira, yo creo que ha sido, se dividen muchas cosas. Dentro de la empresa se hacen cambios y se buscan mejoras y desarrollo. Creo que sí, la empresa necesariamente empieza desde el fundador. En los valores, en la forma de hacer las cosas, en cómo se busca lo que se hace. Sí estoy convencido que el mayor activo que tiene una compañía son las personas. Mis hijas tienen ahí una frasecita que no sé dónde la sacaron, que dicen, solo llegas muy rápido, pero acompañado llegas más lejos. Entonces sí estoy convencido de eso, con un buen equipo. Creo que hoy tenemos un muy buen equipo de trabajo. Estamos buscando cómo hacer más estructura, ¿no? Al principio, como todos los empresarios, muy operativo, ¿no? Haces de todo, cobras, vendes, armas, quitas, deshaces. Abres las cortinas, cierras las cortinas, barres, atiendes al cliente. Y te da miedo no ser el que abre y te da miedo no ser el que cierra, ¿no? Y se vuelve muy demandante. En esos años lo podía hacer, evidentemente con los años pues empieza a ser una carga pesada que hay que compartirla, pero hay que compartir todo, ¿no? La carga, los beneficios, la estructura, la forma de hacer las cosas. Entonces, si me dices, ¿qué hemos logrado?
yo creo que tenemos una compañía mucho más sólida, mucho más estructurada, en donde afortunadamente los clientes que tenemos pues son muy sólidos, prácticamente son todos AAA, que han confiado en la forma como hacemos las cosas. Entonces tenemos un nombre bueno en el mercado, en el ramo en el que estamos, pero creo que todo eso se basa en buscar hacer las cosas correctamente cuando no te ven, ¿no? Todo el tiempo, siempre hay que estar haciendo. Entonces creo que eso podría ser el mayor valor que tiene nuestra compañía. ¿El mayor éxito tuyo cuál ha sido? Ay, pues mira, yo creo que la vida nos va llevando por un camino que tenemos que ir decidiendo cuál es el correcto, ¿no? Yo creo que éxito, tú puedes decir, a ver, estoy muy feliz con mi familia, creo que tengo una familia muy bonita, pero se construye estando ahí. Tengo un desarrollo y un buen equipo de trabajo, pero se construye estando ahí. Personalmente, últimos años y mucho después del IPADE, hicimos un buen grupo de amigos. Creo que ese es un gran éxito en la vida, acompañarte de buenos amigos, ese también es un éxito. Entonces, no te podría decir uno en específico, creo que la suma de tomar decisiones despacito, pero formalmente, creo que eso te lleva a un camino positivo. ¿Cómo te defines, Alan? Uy. A ver, primero que nada, como padre de familia, me encanta ser padre de familia, me encanta mis hijas y tú lo sabes eso, adoro a mis hijas y creo que mi principal objetivo hoy o mi principal punto es el desarrollo de mis hijas de una forma positiva, ¿no? Mucho les digo, lo más importante que tienes es tu nombre y lo tienes que cuidar y hacer las cosas bien. Por otro lado, como empresario sí, en donde buscamos tener una forma de hacer las cosas correctas, en donde yo me siento orgulloso de lo que haga, donde lo cuente con quien sea y nos sintamos orgullosos, que mis hijas sientan orgullosos de lo que es su papá. Entonces creo que en ese sentido es buscar hacer las cosas correctamente. Y del lado de amigo, yo quisiera dedicarles más tiempo, me encantaría dedicarles más tiempo, a veces no da tanto tiempo, pero creo que trato de ser un amigo leal, en quien puedan confiar, y sobre todo y más importante, donde podamos llevar una vida bonita, divertida. Cierto, la verdad es que es cierto. Yo creo que nada, vamos a un corte y regresamos porque seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Alan Reyes, muy buen amigo, un extraordinario conversador que todo lo hace reducido. Pero bueno, y sí, Alan, yo creo que ahorita que decías, yo creo que la vida debe de ser divertida. Yo creo que hasta los problemas deben de ser divertidos. O sea, al final del día los problemas sí o sí se van a solucionar. Y si no se van a solucionar, bueno, pues no va a pasar absolutamente nada. Lo que sigue, Lo que sigue siempre será mejor. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, como dices, perdóname, soy muy pragmático y soy mucho al hecho, a lo que va, ¿no? Pero eso también en el ritmo de vida que llevamos, pues es algo que necesitamos hacer. Sí. Sí, pero a veces el pragmatismo me parece que deja muchos agujeros en el camino, totalmente. ¿No? Porque es que me dijiste, pero yo te lo dije, si no lo haces, pues ya que te digo, ¿no? O sea, ¿cómo te cuento? Así es. No, pero la verdad es que yo creo que vale la pena. Yo creo que el tema, a mí me llama mucho la atención que hayas hecho tu empresa de esa manera y creo que eso... ¿Por qué de esa manera? Porque generalmente las historias de los empresarios son historias así complejas, o sea, complejas en el sentido de cómo la han pasado, que seguramente la tuya lo tiene, ¿no? Sí, sin duda. Sin embargo, como lo cuentas así como, bueno, pues llegué, decidí hacer tarimas, ahora les vendo a todos los AAA y pues soy muy feliz. No, bueno, pues así me parece extraordinario, Alan. Pero fíjate, tú hablabas acerca de que a veces tuviste situaciones muy complicadas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a mí, por ejemplo, a mí algo que me marca y que me ha hecho
tener mayor aprendizaje es cuando yo he tenido errores o cuando he tenido quebrada la empresa, ¿no? O sea, cuando yo estoy así como en la última pregunta, digo, ups, ¿no? Fíjate que en la primera bodega en la que estuvimos, el arrendatario que teníamos, un señor muy, yo me llevaba de maravilla con él, ¿no? Y yo trato siempre de llevar buenas relaciones personales, era el señor Cuevas. Y me decía que los empresarios siempre tenemos la espada de Damocles encima, ¿no? En el segundo que te muevas puede suceder algo. Pero en este camino que te digo que es muy sencillo y todo color de rosa, no, a ver, si hay cosas malas y sí sucede y hay cosas que no nos dejan dormir y hay cosas que pues, los empresarios nos dormimos con la empresa, nos despertamos con la empresa, nos bañamos con la empresa, desayunamos con la empresa, estamos con la familia con la empresa, pues sí, es parte de lo que tenemos ahí, pero en este sentido de ver positivo la vida y decir, sí, pero va a salir, sí, pero voy a aprender, sí, pero yo personalmente creo bueno, no creo, estoy convencido de que haciendo las cosas bien, no hay de qué preocuparse. Si haces las cosas por el camino correcto, que siempre es el más largo, siempre es el más difícil, siempre es el más caro, siempre, pero en el resumen de las cosas acaba funcionando de forma positiva. Entonces, creo que como mi apuesta es por ahí, prefiero pensar en positivo. No, yo también coincido contigo, o sea, ser empresario significa muchas cosas, pero entre ellas tú decides qué tipo de empresario quieres ser. Claro, totalmente. Y también dentro de todo esto, la verdad, me recordé ahorita que dices, hay que hacer las cosas por el tema correcto. Hay una joven que me puede encantar porque dice, ¿cómo me estorba la decencia? ¿No? Le digo, no, bueno, o sea, no. Con todo lo que eso significa. ¿No? Sí, claro, todo lo que eso significa, pero al final del día tú dices, dentro de la empresa, por supuesto que has tenido que tomar decisiones que no son siempre gratificantes, a veces despedir gente que no ha hecho las cosas adecuadamente o cosas que finalmente le impactan a la empresa, ¿no? Y también es cierto que cuando la situación está muy complicada para la empresa, está más complicada para ti y está mucho más complicada para los que están cerca de ti, ¿no? Porque tú prefieres que pagar la nómina hacia todos los colaboradores que pagártela a ti, ¿no? Totalmente. O sea, y eso es como parte de la naturaleza, ¿no? Es que es el compromiso que tienes que tener. Yo creo que a muchos empresarios nos pasó en la pandemia, ¿no? Que las ventas están muy bajas, que había mucho escepticismo de qué va a pasar. Y una de nuestras políticas claras fue no se despide a nadie. Nos va a costar, nos va a doler, va a ser difícil. Mientras aguantemos, no se despide a nadie. Y fue duro, fue difícil. Sí, primero te quitas tú y tú no te pagas y tú no te haces y lo que haya que vender y lo que haya que hacer, pero al final el resultado es positivo, porque entonces encuentras que hay compromiso con tu equipo, ¿no? De los dos lados y eso siempre va a sumar. Fíjate, yo me acuerdo también, yo en la pandemia yo no di de baja absolutamente a nadie, ¿no? Y yo sí mandé casi a la mayoría, yo los mandé a que hicieran home office, casi un porcentaje muy alto, ¿no? Sin embargo, yo estuve trabajando, o sea, yo no dejé de trabajar. O sea, yo no, mi esposo tampoco dejó de trabajar, pero todos los demás yo les decía, me decían, pero es que tú eres factor de riesgo, ya sabes, porque te ponen, te dicen, no, pues con la edad pues te vas a pelar, ¿no? Y entonces me decían, pues tú eres factor de riesgo, y yo soy hipertensa y soy diabética, me decían, eres factor de riesgo, vete. Claro que no. O sea, claro que no. O sea, ¿cómo puedes dejar las actividades que necesitas? Y en esa época yo estaba como directora en el Instituto de la Mujer. O sea, yo decía, no, es cuando más me necesitan, porque obviamente el hecho de estar enclaustrados, pues obviamente las condiciones son mucho más vulnerables para generar un tema de violencia, ¿no? Claro. O sea, hay muchas más oportunidades en ese sentido. Yo decía, yo no puedo estar fuera, o sea, yo tengo que estar adentro, ¿no? Y es cuestión de compromiso, como lo dices tú, pero yo creo que también, aparte del compromiso, sí creo que los empresarios estamos hechos de una pasta diferente, porque sabemos sumarnos, sabemos dejar la camisa, pero también sabemos dejar el pellejo. O sea, al final del día, para mi gusto, por lo menos para mí, lo menos importante es el dinero.
lo más importante es el que la empresa siga, el que sea un legado para la gente, una oportunidad de vida para la gente, porque es lo que ves, o sea, porque tú dices que generas con tu gente esa pasión y esas ganas de seguir yendo, porque la gente además te lo hace saber, o sea, o llegan muy contentos o ya llegan cansados desde el minuto uno, ¿no? Entonces dices, si desde el minuto uno ya no llegas tan a gusto, seguro que ya no te gusta esto, ¿no? No vas a continuar. Pues fíjate que en nuestro caso también yo trabajé durante la pandemia y previo, cuando fue lo de la influenza también, o sea, sabes que hay riesgos, pues sí, pero hay que seguir adelante y hay que darle, no te puedes bajar, no puedes decir simplemente no voy y ya, tienes que estar ahí y quieres estar ahí además, ¿no? Y te sientes solidario. No, a ver, es que es parte de ti, no puedes Sí. dejarlo así de simple. Y como dices, si tu factor o lo que te jala es el dinero, yo creo que no funciona, ¿no? Tu trigger, lo que te lleva, tiene que ser tu ímpetu por hacer, tus clientes, tus proveedores, la gente con la que trabajas, todo tu entorno que te tiene que jalar hacia ese sueño que estás buscando. Entonces, el dinero es consecuencia, ¿no? Hacia bien o hacia mal, ese va a acabar siendo consecuencia. Coincido totalmente contigo. Sí, y es que sí es cierto, o sea, si trabajas, por supuesto que tarde o temprano te va a llegar, pero la parte importante, es la menos importante, es el dinero. Y mucha gente piensa que el sector empresarial, la idea que tiene es hacer dinero. No. No, a ver, si cada que nos va mal nos rajamos, no habría empresa, ¿no? Así es. Porque hay veces que hay, a veces, como dicen, a veces que el pato nada, a veces que ni agua bebe. Entonces estaríamos cerrando todo el tiempo las empresas. Entonces, haya o no haya, ese no es el motivador de una empresa, ¿no? Es más qué estás haciendo, hacia dónde estás yendo, cómo lo estás haciendo y cómo estás estructurando eso que estás formando. Y al final se convierte en tu legado. Total. Al final dices, tú estás haciéndolo y en algún momento esperas que tus hijas se sumen a ese proyecto. Fíjate que no necesariamente. Yo tampoco. Porque yo no sé si a ellos les va a gustar. Yo no sé si ellas están interesados en hacer empresa. Entonces, no estoy pensando que va a ser así. Si sucede, me encantaría, pero no estoy pensando que va a ser así. Lo que sí, hoy estoy en la etapa de volverme más arquitecto del negocio que la operatividad que llevaba hace 20 años, ¿no? Más arquitecto en cómo hacer estructura, en cómo hacer que las cosas funcionen de mejor manera, más eficiente, que mi equipo esté contento cuando hace lo que hace. Entonces, creo que hoy eso me tiene súper motivado a hacer estructura, a hacer forma. ¿Qué te hace falta? ¿Qué tiempo? Tiempo para hacer más. Sí, ¿por? A ver, siempre tiene uno ganas de hacer más cosas y funcionar más cosas. Yo sinceramente sí me doy mis tiempos personales, sí es la empresa definitivamente, pero hoy a mi edad, en mis formas, en mis temas, ¿qué busco? Paz personal, ¿no? Y esa paz personal es la suma de muchas cosas, ¿no? Y entonces hay que dedicarle tiempo a la empresa, hay que dedicarle tiempo a la familia, hay que dedicarle tiempo a la vida espiritual y personal, hay que dedicarle tiempo a los amigos. Entonces, tratar de malabarear con eso, pero siempre cuidando que esté uno feliz, ¿no? Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, yo dije, sí, por supuesto, yo sí creo que, pero sí tienes que pensar en qué vas a hacer en el futuro. Y la pregunta, yo te veo muy joven, con mucha visión, y yo me pregunto si en algún momento has pensado en diversificarte. ¿Sabes qué? En algún momento en el pasado lo pensé. En el camino, sinceramente, al menos en nuestro negocio de tarimas, el mercado es enorme, ¿no? Las oportunidades son enormes. Tenemos como te decía, un buen nombre en el mercado. Nuestros clientes nos llegan por recomendación. Hoy trabajamos con L'Oreal, con Unilever, con DHL, con Mercado Libre, con este tipo de empresas que lo que buscan no es un proveedor de tarimas, buscan un socio comercial, claro, pero además con temas de sustentabilidad, de responsabilidad social, de que las cosas se hagan conforme a derecho. Entonces, creo que en ese camino tenemos mucho campo por hacer en materia del negocio. Creo que más que diversificar es cómo estructuramos para crecer sobre eso. Correcto. Hacerlo de manera. Sí, entonces esa es mi apuesta el día de hoy. Mañana, no sé, mañana quizá cambie un poco la respuesta. Pero fíjate, Alan, que lo que me estás diciendo está muy interesante porque generalmente la gente piensa en diversificarse para estar en diferentes mercados,
para que cuando las condiciones del mercado que tienes son malas, te pueda permitir salvaguardar la honra y por lo menos, o sea, como que lo vemos desde ese punto de vista. Ahorita escuchándote, yo me quedé pensando, cierto, yo creo que a veces nos desperdigamos mucho en abrir muchos frentes, cuando realmente lo que podrías hacer es enfocarte y es lo que tú estás haciendo. Dices, hay un montón de oportunidades dentro de lo que viene siendo el mercado y ese mercado se puede tomar. Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Alan Reyes. A ver, Alan, justo estábamos hablando acerca de cómo enfocarse y precisamente tú das muestra de ello y a mí se me hace bien interesante. O sea, en mi cerebro nunca hubiera yo pensado el cómo enfocarte de una manera clara para que tú hagas crecer la empresa sin necesidad de andar buscando ahora los clavitos hacer clavitos para que las tarimas, o la inyección de plástico o el rotomoldeo, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Yo digo, sí, es que tienes razón, ¿no? Entonces, y de verdad que me llama la atención porque no es común, o sea, de hecho, yo vengo de ir a ver plantas, que a mí me pueden encantar las plantas, a mí los procesos me encantan. Coincido contigo. O sea, yo puedo coger una máquina, abrazarle y decirle, por favor, que no se la lleven, ¿no? Pero fíjate, y justo una empresa muy interesante en la que estuve, que es de inyección de aluminio, y cómo empiezan a desarrollarse y ahora dentro de esa misma, abre lo que viene siendo el tema comercial. O sea, porque él produce para Milwaukee, o sea, él produce para empresas con ciertas características. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de la maravilla, porque le dije, enséñame tu proceso. Y voy a ver su proceso y demás, y veo un proceso de lo más bonito. Pero además una empresa, o sea, no es la planta de 10,000 metros cuadrados, ¿no? Es una planta pequeña, bonita, yo le vi con una capacidad de producción enorme o sea, yo dije, la rentabilidad por el metro cuadrado que tiene aquí es altísimo, brutal, ¿no? O sea, ya sabes, la señora de los números. Entonces dije, o sea, dije, no, qué barbaridad, o sea, realmente, qué necesidad de tener una plantotota y cuando puedes tener tanta rentabilidad, cuando ves a todo su equipo, un equipo de gente muy joven, con ganas de sacar la casta, todos contentos, o sea, tú ves a la gente cuando te sonrisa, cuando dice, ya no quiero, ya estoy hasta el copete, no quiero más, ¿no? Y yo me quedé pensando, y ahorita que tú me dices esto, dije, tienes toda la razón, o sea, yo creo que a veces más bien tendríamos que empezar a trabajar con los industriales, con los empresarios, para empezarles a hacer sentido de que cómo pueden hacer mucho más eficiente y mucho más rentable y con la permanencia de su propia empresa. Correcto. ¿No? El tema corporativo, este tema corporativo que tantas vueltas nos da en la cabeza, ¿no? Y hablábamos hace un rato acerca de que tus hijas pueden tomar la decisión que ellas deseen. Yo lo hice, mis dos hijas podían tomar la decisión que ellas desearan. Mi esposo y yo hablamos con ellos, ¿no? Y de hecho una es médico y la otra estudió arte digital, ¿no? Y sin embargo las dos están insertadas dentro de la empresa, ¿no? Entonces dices, bien, o sea, fue decisión de ellas. Pero les tiene que gustar. Ellos tienen que decidirlo. Totalmente. O sea, yo coincido contigo, es una decisión personal, pero porque es una decisión de vida. O sea, ya hiciste tú elegiste tu vida cuando tenías incapacidad para decidir tu vida. Cuando tú decides estudiar la carrera,
era cuando menos sabías que podías elegir, ¿no? Totalmente. ¿No? Y la elegiste porque dijiste, me suena bien, me gusta lo que hace. Me hace sentido. Sí, o sea, cualquier cosa, ¿no? Ajá. Cualquier cosa dices, y órale, la tomas. Y cuando la tomas, ¿qué crees? Que no, siempre no. Fíjate que a mí sí me gustó mi carrera, pero, o sea, en mi cabeza yo quería muchas cosas, no sé tú. No, a ver, yo estudié ingeniería mecánica en sistemas energéticos, ¿no? Entonces, Ay, qué padre. porque me encantan los números y el cálculo de una planta termoeléctrica y vapor y todo esto, a mí me fascinaba hacerlo. Nunca me dediqué a eso, nunca. Sí me dio una formación, definitivamente, sí me ayudó en el camino. Después, pues me gustan los números y me gustaba entender la empresa. Estudié un par de posgrados en el ITAM, en finanzas y en dirección de estrategia de negocios. Me gustó ese camino y de ahí surgió el IPADE, ¿no? Para entender mejor la forma de hacer las cosas. Te tiene que gustar y el camino te va a ir llevando. ¿Qué te dejó el IPADE? ¿Qué, perdón? ¿Qué te dejó el IPADE? Grandes amigos. Coincido contigo. Lo que mejor te deja el IPADE son totalmente. amigos. Te diré en el número 1, grandes amigos, y en esos amigos he encontrado una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Porque a veces uno está muy a lo que tiene en la cabeza, a su pasado, ¿no? Que son lo que te regula la forma de hacer las cosas, pero cuando ves otras personas que lo hacen de manera completamente distinta e igualmente o más exitosos o en otro camino, entonces aprendes a ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces, te voy a decir, el IPADE son grandes amigos, pero con una gran enseñanza en la vida de cómo hacer las cosas, ¿no? Sumas muchas vidas en ese caminito. Fíjate que es cierto. Y ahorita que decías que tú habías estudiado ingeniero mecánico, a mí me hubiera gustado ingeniería. Y me hubiera gustado leyes, y me hubiera gustado, o sea, me hubieran gustado, ¿no? Pero yo tengo un problema con la planta. El hecho de que yo no sea ingeniero y que además mi cerebro no me dé para otra cosa, entonces yo digo, ay, no puede ser, no. Pero me encanta la planta. No, bueno, pero tienes otras cosas donde ya lo tienes muy hecho y entonces eso lo estructuras, ¿no? Finalmente haces que funcione haces en ese que camino. Funcione, ¿no? Por lo menos haces que funcione o tú sola te aplaudes de todas maneras. Te das tus propias palmaditas porque nadie más lo va a hacer por ti. Sí, claro. Fíjate que en este camino y parte también del IPAD y parte de los amigos, hoy en la empresa estamos muy enfocados, como te decía, más en forma de estructura, ¿no? Ya llevamos unos años trabajando en el sistema de gestión de calidad para que todo sea sobre procesos, temas de recursos humanos para hacer las cosas, que todos sepan por dónde va, mucha comunicación, KPIs, hacer esa parte de estructura. Hoy estamos en temas de metiendo un poco más de tecnología. Yo estoy empujando mucho temas de inteligencia artificial, aprovechar estas nuevas herramientas que existen para hacer las cosas más eficientes. ChatGPT, evidentemente, como la mayoría lo está utilizando. Entonces, ese camino nos reduce algunas cosas que a lo mejor no sabemos hacer o no podemos hacer, pero ya hay muchas herramientas. Entonces, hoy apuesto a que cada quien en el equipo es experto, ¿no? Y yo me toca quedarme callado y escuchar al equipo, ¿no? Y aprenderles y decir, bueno, entre todos, ¿cuál es la mejor decisión? La verdad es que sí, o sea, yo sí creo que esa parte a mí me llamó mucho la atención también cuando hablas acerca de que quieres hacer todo el tema de andamiaje para que efectivamente ya tengas una condición totalmente diferente de la empresa o mucho más control. Correcto. Porque lo curioso es que no es que vayas a dejar de controlar, sino al contrario, vas a controlar mucho más para poder crecer mejor, o sea, para poder ser más terso en lo que viene, ¿no? Correcto, pero fíjate que en ese camino de control, porque pues nunca vas a acabar controlando todas las variables, también das más certeza al equipo. Das más certeza a lo que va a pasar, no hay sorpresas, ya sabemos para dónde vamos. A ver, si hay un camino por hacer, en un par de semanas tenemos en la compañía la junta anual para la estrategia 2026, pero la idea es que todos sepan para dónde van, qué hay que hacer y que estos controles sean puestos entre todos, nos da mucha estabilidad, pero lo más importante nos ayuda para cuando llegue un nuevo cliente o un nuevo proveedor, sepan con quién están tratando, ¿no? Y tengan una certeza de lo que viene para adelante, también para ellos, ¿no? Funciona para todos finalmente. Fíjate que sí, porque además por lo menos también para ellos es tener claro que la compañía tiene mucho futuro, ¿no? Y que confían en una empresa que tiene un liderazgo, que tiene una visión, que tiene un compromiso, pero que además también está insertado en una sociedad bien, o sea, como bien nacido, ¿no? O sea,
haciendo las cosas correctamente. Haciendo las cosas correctamente, ¿no? No importa que nos estorbe la decencia, diría. Sí, sí nos estorba muchas veces, pero también nos regulan, afortunadamente nos regulan. Claro. ¿Tienes hermanos, Alan? Tengo 2 hermanos, uno es abogado, el otro es Lai, cada uno también independientes, creo que de alguna manera nos gustó ese camino a todos. ¿Todos son empresarios? A ver, mi hermano abogado pues hace Su chamba. sus chambas, proyectos en su despacho, y mi otro hermano se dedica a hacer etiquetas autoadhesivas para mercancía. Fíjate, yo siempre pensé, o sea, nunca te había yo preguntado, yo siempre pensé que tu empresa era segunda generación. No, hombre, me hubiera encantado. ¿O no? No, a ver, la mía sí es segunda generación conmigo, sin embargo, yo creo que hay algo en uno para que uno sea, para que uno siga rollos de empresariado. O sea, sí es parte importante el que la familia te abone, te empuje y te haga, pero también es importante que uno tenga algo, ¿no? Yo creo que sí, como el de ventas, ¿no? Naces con eso, no puedes decir, oye, me voy a dedicar a ser empresario por dinero, no. Me voy a dedicar a ser empresario porque mis cuates me dijeron, no, tienes que traerlo. Y a ver, yo a los 10 años, 11 años andaba yo vendiendo lo que se podía. Mi abuela participó mucho en eso y yo creo que fue la mujer más importante cuando era niño. Y también mi mamá, evidentemente, ¿verdad? Pero mi abuela me acompañaba muchísimo. Íbamos a vender lo que fuera, ¿no? Desde vender gelatinas en la familia, lo que fuera, y ella me decía cómo vender, me decía cómo cobrar, me daba como sus tips de cómo lo hacía ella. En algún momento prestaba yo dinero cuando era niño, prestaba dinero con interés a mis hermanos. Entonces, pues sí, es un caminito que a lo mejor ahí lo vas haciendo y hoy nos toca hacerlo de manera más formal, pero al final de cuentas llegas a lo mismo, ¿no? En buscar cómo relacionar y cómo generar valor en esto que hagas. Así es. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Alan Reyes, yo disfrutando mucho la entrevista con él. Él todavía a punto de matarme porque va a decir, ¿a qué me trajiste? Pero no importa. No, hombre, contigo siempre estoy muy a gusto. Muchas gracias. A ver, Alan, tú me dijiste desde hace mucho tiempo que querías entrar a la Cámara. Prácticamente este es el último corte que vamos a tener. Y la verdad es que yo te he disfrutado, tuve la oportunidad de conocerte más, ¿no? Con esta plática, parece una plática sucinta, pero te habla acerca de los valores, pero te habla acerca de la visión, pero te habla acerca del compromiso, pero te habla acerca de la pasión. Entonces yo sí creo que esa es una gran bendición tener esa oportunidad. Y pues en ese sentido, la verdad es que gracias por regalarme este tiempo y gracias por regalarme la verdad tu vida. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué querer entrar a las cámaras? ¿Por qué estar en el sector, buscar en las cámaras qué? Mira, yo creo que hay mucho que hacer ahí. La Cámara evidentemente representa parte de la sociedad, ¿no? Y la parte que nos toca hacer como empresarios. Yo evidentemente me defino sí como padre de familia, sí como empresario, sí como amigo. Y en esta etapa de empresarios en la que quiero pues, empujar un poco más, ¿no? Siempre hay algo más que hacer. Nos toca regresar también algo a la sociedad, siempre, y ese regresar siempre va a ser un ganar-ganar para todos. Entonces creo que desde la Cámara algo se puede hacer, que no lo sé, ya estando ahí estaremos participando y ojalá mucho de la manera en ver qué hay, ¿no? En dónde caminamos, qué hacemos, cómo compartimos incluso experiencias o cómo también ganamos experiencias de alguien más. Creo que ese networking que se hace, no hablando en el tema de cómo facturar más, sino el cómo hacer más, creo que ahí puedo participar de alguna manera positiva. Fíjate que a mí me llamó la atención cuando me lo pediste porque a veces veía yo a la Cámara
Yo decía, es que sí hay mucho por hacer, yo coincido contigo, hay muchísimo por hacer. Yo creo que entre las cosas más importantes que tenemos que hacer es justo el que necesitamos impulsar sobre todo a las pymes, que tenemos, y no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de negocios. O sea, sí se dan los negocios, o sea, sí se da, o sea, si hay la oportunidad de hacer negocios, sí. Hacer dentro de la Cámara, a través de todo, pues tienes una masa crítica muy grande, tienes la gran oportunidad de hacer sí o sí, oportunidad de hacer negocios como empresario, ¿no? Pero también sí creo que hay muchas cosas que necesitamos cambiar de manera importante, yo creo que hasta el mismo lenguaje para acrecentar a los empresarios, para dar un orden, para esa vinculación con el sector gobierno en donde somos pares y que les cuesta trabajo a veces al gobierno entender que somos pares. O sea, no es una cuestión de, porque son dos órdenes totalmente diferentes y el sector empresarial necesita una voz clara, firme, fuerte. O sea, y esa es la parte interesante que a mí me parece que cuando tú me lo dijiste, dije, él puede ser y puede vivir todo esto, pero tiene que llegar teniendo la oportunidad de la consejería, o sea, tener ya una posición, o sea, ¿por qué? Pues porque hay muchas cosas que se pueden hacer ahí y se necesitan voces, pero se necesitan cabezas, pero también se necesitan manos y también se necesitan pies, y se necesitan muchas cosas ahí. Y esa es la parte interesante, o sea, justo platicaba yo con Fer Urrutia y le decía que te ibas a sumar. Porque Fer está y no está, o sea, Fer va cuando tiene que ir, pero le digo, no, o sea, lo que necesitamos hacer es trabajar hacia adentro. Darle vida a la Cámara. ¿Estás de acuerdo? Darle vida. Totalmente. O sea, de hecho, hasta les voy a mandar la invitación de la posada del aniversario. También. Para que vayan, o sea, ¿por qué? Porque ellos necesitan entender cuál es realmente la vida del claustro. Y en base a eso, ver cómo podemos aportar cada uno de nosotros para hacer realmente la diferencia. O sea, no necesitamos que nos abran las puertas, necesitamos abrir las puertas nosotros. Correcto. Fíjate que en lo que mencionas, el sector gobierno, tenemos que entender todos que no es unos contra otros. No. Hay que sumar. No. Y ahora que tuve oportunidad de ir a la convención que recientemente hubo en la Cámara, yo escuché a los representantes de gobierno que fueron con intención de ver qué más hay, incluso deseosos de saber por dónde pueden ayudar. O sea, creo que hay una parte importante del sector gobierno que sí quiere participar de manera positiva, ¿sí? Pero a veces no hay las voces o no hay los espacios o esperamos a que llegue, ¿no? Entonces, sí, como dices, hay que abrir las puertas, hay que empujar, hay que hacer, y hay que hacer que suceda. Y yo creo que al final, si se suman esos esfuerzos, puede ser positivo de manera general. O sea, no es para una persona, no es para la suma de todos. Y fíjate lo interesante, es para beneficiar a México. O sea, cuando tú entiendes que esto va a ser que tengamos un México que construyamos mejor, o sea, no es el México que merecemos, es el México que construyamos. Correcto. ¿No? Y entonces cuando tú dices, ¿eso va a valer la pena? Sí. Y yo sí creo y tienes toda la razón, con el sector gobierno hay esa apertura, sí, pero también tú se la tienes que dar, o sea, tu sector empresarial, si tú no abres esa puerta, esa posibilidad, pues entonces no esperes, ellos no adivinan. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Y también a la inversa. Entonces, siéntate, platica, concilia, concerta y la verdad es que en los últimos, tengo 3 meses prácticamente con la posición y en estos 3 meses he encontrado buen eco. Y entonces dices, y ahora vamos por los empresarios. Claro. Y ahora vamos, o sea, yo digo, uno por uno, además uno a la vez. Tienes eso que jala, eso es muy positivo, eso a la Cámara le va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Pero dices, hagámoslo,
¿Quieres un México diferente? ¿Quieres erradicar la violencia en las calles? Trabajemos. Sí, claro, claro. O sea, trabajemos generando empleo, trabajemos generando mejores empleos, trabajemos pagando mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, si tenemos más, fíjate, mi contexto es si nosotros generamos más clase media, tenemos más oportunidades de hacer más grandes a las empresas. Totalmente. Porque hay consumo. Claro, Lo pues nada provocas. más, nada más con eso. O sea, dices, en lugar de que yo esté enfocada con uno, puedo enfocarme con 20. Claro. Entonces dices, con eso la podemos hacer. Sí, sí, claro. No se trata de abrir la brecha, sino cómo las centramos para que funcione para todos. ¿Cómo la vas? Y finalmente esto que mencionas de un mejor México, de repente suena un poco etéreo, ¿no? Un mejor México. No, es que sí participas. Así hagas un poquito, pero haciendo la suma de eso, y bueno, si es de la Cámara no es poquito. Si es de la Cámara se empuja, porque la Cámara tiene un peso importante, como dices, de la masa crítica que representa, pero además es algo que yo creo que todos estamos ávidos y estamos esperando, ¿no? Y no hay que esperar, hay que empujar, y hay que hacer que suceda. Y fíjate, yo cada vez lo veo, te digo, me ha tocado estos 3 meses viajar, y en cada región hay una oportunidad, y en cada región hay esperanza, y en cada región hay deseos, y en cada región hay pasión. O sea, ¿cómo llegas a un sitio y les dices, no, pues ya vengo cansado? Pues claro que no. Al contrario. Al contrario, dices, no importa que yo esté cabeceando, no es cierto. Otra vez. Pero estás de acuerdo que dices, no, o sea, hagámoslo. Si hacemos eso, Alan, si le damos la vuelta a la tortilla desde el punto de vista que les demos las voces a todos los industriales, va a ser bien diferente. Y yo creo que es un camino que sí se construye, ¿no? Sí, se está esperando para construir, o sea, no es un regreso, no es una idea etérea, no es algo que no, sí, por supuesto que puede suceder. Nos falta encontrar esos canales, mostrar esos canales, decir que eso hay, para que entonces haya esa suma. Voy a ser dura hasta conmigo mismo. Nos falta liderear adecuadamente. Correcto. Y además estructurar muy bien sobre qué se va a abordar. O sea, más allá de que yo tengo 3 temas que digo, sí o sí, ese va a ser mi legado, sí o sí va a ser ese mi legado, creo que tenemos que hacer una estrategia, o sea, hay que trabajar. O sea, no puede ser el mundo de las ocurrencias, porque además ni en nuestra empresa... ni en el negocio funciona. Sabes que eso es para mal, ¿no? Tienes que hacer una estructura. O sea, si no haces bien las cosas desde el día 1, no pidas que en el día 10 salga algo bueno. Claro. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, pues bueno, pues a mí me da mucho gusto y yo quiero, de veras que ya te quiero ver ahí adentro, ya quiero ver que empecemos a trabajar y hacer. Como te lo dije la primera vez, ponme a trabajar sí. Con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todas las ganas de hacer algo que sume para todos. Es un animal lento, no te desesperes, es un animal lento. O sea, tú eres pragmático, yo soy pragmática, eres acelerado, soy acelerada. Tienes que entender que los tiempos de ellos son diferentes, son 84 años. ¿No? Sí, y eso pesa. Pues bueno, prácticamente ya es tuyo el programa, dime de qué quieres hablar, estamos a nada de cerrarlo. No, hombre, Lu, pues primero que nada agradecerte, es un gusto siempre estar contigo, platicar contigo, la paso muy bien siempre contigo. Gracias. Ojalá podamos hacer mucho en la Cámara, y no solamente en la Cámara, ¿no? Sino también en lo que hacemos en nuestro día a día. Como te dije, sí, yo me defino como empresario, sí, pero también me defino como padre de familia, sí, pero también como amigo. Y estoy convencido de que tenemos que pegarle a todos esos frentes, al mismo tiempo, sin bajar la guardia. Entonces, cuenta conmigo. No, y además te voy a decir, creo que nos formamos para hacer circo de 5 pistas, entonces pues ya que te digo, ¿no? Pero mil gracias, Alan, gracias por estar con nosotros. Yo sí te quiero decir que somos muy afortunados porque TV Mexiquense nos da la oportunidad de tener este programa, pero es un programa que sí llega a muchos y que la idea es que siga llegando a más, porque yo sí quiero que sigamos haciendo empresa. El hecho de que presentemos empresarios, el hecho de que presentemos el tema académico, el hecho de que presentemos temas de todo tipo, es para que la audiencia tenga la gran oportunidad de ver en esto
una posibilidad de aprendizaje y de crecimiento. Tuvimos a una doctora que tiene N.000, de verdad, es una mujer extraordinaria, como tú. Y es una mujer, la verdad que cuando estuvo aquí, a mí me hablaron de Querétaro y me dijeron, oye, pásame los datos, porque yo sí ella está en la industria de la belleza, pero ella es médico, es de formación, pero trae un bagaje impresionante, por si quieres que te arregle algo. Ya. Pronto. Pronto. Pero fíjate, bien interesante. Y cuando ellos me hablaron, dije, eso habla bien, porque eso habla de que cada uno de nuestros invitados hace la huella necesaria para que efectivamente sigamos viendo a TV Mexiquense. Pues mil gracias, nos despedimos de ti y de verdad no deje de ver Sobremesa con Lulú Medina, con Alan Reyes, lo va a disfrutar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.